voy a dar paso al segundo ponente de la mesa, David Couso. David Couso Permuy es portavoz de la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso. Todos recordamos cómo en abril del 2003, en plena guerra de Irak, José Couso fue asesinado. Yo estaba en ese momento en la Facultad de Publicidad de la San Pablo CEU, donde los primeros 3 años hacíamos mucho periodismo, y era para muchos como yo la primera oposición o las primeras manifestaciones que hacíamos en contra de una guerra ilegal. Y cuando nos enteramos de la muerte de un periodista, de un compañero, de alguna manera nos dábamos de bruces con la realidad, ¿no? de estas guerras que nosotros decíamos ilegales. A día de hoy, David es militante por la justicia, la verdad y la reparación, es bombero de profesión y está cursando el grado de RR2, que no sé qué es, Relaciones Internacionales, en la Universidad La Oberta de Cataluña. Y nos va a hablar, del caso de su hermano, sobre todo, y de las dificultades que ha tenido y que tiene hoy en día por la falta de justicia que existe en nuestro país. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, María, por la presentación. Sobre todo agradecer a las organizaciones, a FIPGAR, a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, a la Casa Fundación Allende y también a la Universidad Carlos III, sobre todo porque para nosotros como víctimas es muy importante este tipo de actos. No os podéis ni imaginar lo que es para nosotros que se nos dé voz, que nos podamos juntar entre los que tienen desaparecidos, en los que nos sentimos olvidados, en los que vemos como cuando iniciamos un trámite judicial, emulando un poco las palabras del juez Baltasar Garzón, que decían que no sabían lo que iban a hacer porque no sabían a lo que agarrarse. Nosotros nos sentimos un poco así, porque, claro, yo por aquel entonces, cuando hace 20 años, veo cómo se nos vende esa imagen, ¿no?, de un señor mayor, pobrecito, que va en una silla de ruedas. Yo tengo otra imagen, ¿no?, de ver un torturador, un terrorista, un golpista, que en ese hecho magnífico de poder sentar los peores crímenes, en la visualización de ver a Pinochet detenido, luego vemos cómo los gobiernos actúan en la sombra para dejar que se vayan o para no entorpecer las relaciones entre el poder en esa política sucia que prima más los intereses económicos o políticos o geopolíticos por encima de los seres humanos. Yo creo que a día de hoy defender la justicia es un acto revolucionario, mucho más que defender los derechos humanos. Y os voy a explicar por qué. Porque claro, sin justicia no podemos defender los derechos humanos. Sin justicia no podemos iniciar un juicio, que es lo que queremos la mayoría de las víctimas. Porque cuando iniciamos un proceso judicial, evidentemente queremos ganar. De hecho, estamos convencidos de ellos, ¿no? Es lo que te mantiene, te posibilita continuar, en mi caso, después de 15 años y medio, exigiendo justicia. Es lo que nos permite la justicia tener reparación. Es lo que nos permite tener verdad. Por eso, a día de hoy, tenemos que seguir, aunque sea difícil, porque se nos hace difícil, sobre todo con las modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del trabajo que hacen determinados políticos, ahora os contaré en el caso de la causa de José Couso. Y bueno, pues sobre todo ensalzar una palabra que para mí es muy importante y que creo que cada vez tenemos menos en cuenta: la memoria. En la primera mesa decían que había gente seguro que les estaría escuchando, que desconoce lo que pasó en Chile, lo que pasó en la guerra civil de este país, que a muchos políticos que a día de hoy gobiernan este país exigen que condenen el terrorismo de ETA, pero se les olvida condenar el golpe de Estado a un gobierno democrático en este país. Que cuando sale un señor, que les guste o no, así funciona la democracia, como es el señor Pedro Sánchez, y pone una cosa como es sacar al dictador del Valle de los Caídos, empiezan como que no hay que reabrir las heridas, que no perdamos más el tiempo en eso.
es que habrá que abrir la herida para poder cerrarla de verdad, porque no está cerrada. Pues todo eso va relacionado con la justicia, aunque mucha gente piense que no es así. Por eso os decía que era muy importante este tipo de actos donde nos podemos juntar, pues aquí Óscar, María, Tuxen, que no lo veía desde Benicàssim hace muchos años, Florentina, sentirnos, porque aunque yo les escribía por correo a Claudia, una chica de la organización, y a María, y les decía que hubiese un hilo conductor entre Chile, la dictadura franquista, el caso del Tíbet, los bebés robados, a fin de cuentas somos víctimas y queremos tener voz. Yo desde aquí le traslado al presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, a la señora ministra, en ese gesto que ha tenido tan bueno, donde se han reunido expertos, que también cuenten con las víctimas, que nos reciban, que nos escuchen, porque también nosotros tenemos mucho que decir. Hemos visto lo que os decía, para nosotros muy difícil iniciar un proceso, porque claro, yo me imagino que cualquiera de los que estamos aquí, cuando perdemos a un ser querido, lo primero que queremos hacer es, sobre todo, llorar, recordarlo y quedarnos sin hacer nada. Ahí hay un momento en el que hay mucha gente que se queda así. En nuestro caso, decidimos saltar a la palestra, enjuagarnos un poquito las lágrimas y luchar. Eso es lo que nos ha permitido, bueno, pues después de más de 15 años, que se conozca el caso Couso, que se sepa las violaciones que hubo en este caso, que se vea cómo se han ido modificando las leyes en dos ocasiones, en el año 2009 y en el año 2014. Han sido momentos muy duros, porque hemos visto como una familia pequeñita apoyada por la Asociación Libre de Abogados y de mucha gente que nos acompañó en un principio. Desgraciadamente las luchas, como sabéis, deja mucha gente por el camino. Pero hay otra que viene con fuerza y te impulsa. Hay actos como estos que te meten un chute nuevo de energía para continuar. Por eso os decía que era tan importante con los tiempos que corre, como decían en la primera mesa, ¿no? ¿Qué supuso? Bueno, pues nosotros nos íbamos encontrando, tengo más o menos recogido un poco la cronología de nuestro caso. Interpusimos una querella criminal el 27 de mayo del 2003, se admitió a trámite, eso ya para nosotros fue una victoria, por eso os decía la importancia de la justicia, pero ya ahí empezaron los primeros problemas, ¿no? Además, si no recuerdo mal, hubo un momento en el que recayó en tu juzgado, ¿no? Por sustitución. Nos encontramos, bueno, pues como cuando llega al juzgado del juez Santiago Pedraz, pues empieza a poner en marcha una serie de procedimientos. Entre ellos, el 19 de octubre del 2005, ordena la detención internacional a efectos de extradición de los 3 militares a los que acusamos de ser criminales de guerra, pero casualmente, un día después, el fiscal Pedro Rubira recurre la decisión de detener a los militares norteamericanos. Este hombre, hemos investigado un poquito su carrera, porque desgraciadamente hay fiscales que actúan como abogados defensores de los que a nosotros acusamos de ser asesinos. Este señor, el fiscal Pedro Rubira, en febrero de 2004, no acusó a Etxilingo de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura por los que estaba procesado. No pidió pena porque consideraba que España no era competente para juzgar esto, que además es un discurso manido que siempre se ha utilizado cuando hemos ensaltado el concepto de jurisdicción universal. Nos hemos encontrado infinidad de fiscales, sobre todo en la Audiencia Nacional, y de políticos, que han alegado que España no es competente para investigar los peores casos, y qué orgullo me generaba a mí el concepto de jurisdicción universal, pudiéndose producir la investigación del caso Guatemala, el caso Etxilingo y esas 12 causas que se cercenaron y se archivaron con la reforma en el año 2014. Más cosas. Bueno, hemos sufrido 2 intentos de archivación. Como decía antes Baltasar, el Tribunal Supremo nos da la razón para volver a reabrir la causa. Nos hemos encontrado como por primera vez en el curso de la historia Interpol
esa policía internacional, se negaba a cursar una orden de búsqueda y captura que había dictado el juez Santiago Pedraz. Solo tenía efectos en territorio europeo, donde actuaba la policía, lo que sería Enfopol, en Europa, y lanzaban un mensaje de que no nos enfrentáramos contra los soldados del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Hemos sufrido presiones, había cosas que no nos cuadraban a lo largo del caso José Couso. Nos avisaban desde magistratura y amigos que teníamos en el Ministerio de Justicia que alguien estaba trabajando para que la causa no prosperara. A raíz de la filtración de los cables de Wikileaks en el año 2010, pudimos saber cómo una vicepresidenta primera del Gobierno, el fiscal general, el fiscal en jefe de la Audiencia Nacional y varios ministros recibían órdenes desde la Embajada de los Estados Unidos para torpedear, para ralentizar y para zancadillear la causa de José Couso. Como os podéis imaginar como víctima, esto es terrible, porque los que se supone que están ahí para defenderte, los que están ahí para impulsar una serie de cuestiones que yo relaciono siempre con el Estado de Derecho, como sobre todo que haya una división de poderes, que impere el imperio de la ley y no la ley del imperio, y sobre todo que no se violen los derechos y libertades fundamentales. Con la reforma del año 2009, pues se nos limita a las víctimas que acudíamos a España a buscar esa justicia, de ser universal se le empieza a limitar. En el año 2014, de manos del Partido Popular, pues se cercena totalmente, se hace desaparecer, cada vez se le ponen más limitaciones. Nosotros presentamos un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional, viendo que hay claros indicios de inconstitucionalidad en la reforma que lleva a cabo el Partido Popular mediante la Ley 1/2014, donde consideramos que no hay una tutela judicial efectiva, no somos todos iguales ante la ley y, sobre todo, yo pienso que el principio de legalidad también se podría meter por ahí. Hablaba al principio con María, aquí 30 segundos antes de empezar, lo complicado que es para nosotros a veces entender un poco todo el entramado judicial o saber a qué acogernos o cómo funcionar, ¿no? Porque, claro, en mi caso, yo soy bombero, pero me he tenido que documentar un poquito, hasta donde llego, en materia de derecho, cómo se mueven las tropas, leerme varias convenciones de Ginebra para apoyar y defender la causa que llevamos, ¿no? Porque es muy complicado, no solo te enfrentas al desconocimiento dentro de la materia del derecho, sino que, claro, cuando te enfrentas en una sala o en una entrevista tienes que comunicar, sobre todo aprovechar ese tiempo que te permiten para contar frente a lo que estás luchando, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un largo camino, como me imagino que habremos hecho todos los que estamos en esta mesa. Es como un continuo reabrir de esa herida y en nuestro caso pues decidimos sobre todo no parar hasta ganar, porque nosotros estamos convencidos que algún día veremos a militares norteamericanos. A lo mejor no lo vemos nosotros directamente, pero sí que lo ven mis hijos o mis nietos. Porque creo que sobre todo hay que lanzar un mensaje de que no queremos impunidad. Si se supone que hay políticas para el libre movimiento de capitales, lo queremos también para que una Corte Penal Internacional tenga un poder para juzgar no solo a determinados dictadores, sino a todos. Porque yo desde aquí lanzo, antes de acabar mi intervención, ¿por qué el señor Bush, el señor Blair, el señor Aznar o el señor Durão Barroso, porque yo siempre abro un poco más el plano del tiro de cámara de ese señor que siempre nos olvidamos, que dirigía la Comisión Europea por aquel entonces, ¿por qué no se les puede juzgar por llevar a cabo una invasión ilegal a un país? ¿Por qué no se les puede juzgar o sentar por haber causado casi cerca 1 millón de víctimas civiles? Y no lo digo yo,
lo dice un estudio epidemiológico del Opinion Research de Londres en el año 2010 que cifraba la horquilla entre 1 millón y 1,5 millones de civiles que había causado la invasión ilegal a Irak, para luego encontrarnos a un mamarracho, como yo catalogo al señor Aznar, diciendo que él en ese momento no sabía lo que había en Irak. Me extraña que un estadista, con la información de los servicios secretos y toda la información que tenía, se pueda escudar en esa serie de mentiras. Y lo hemos visto recientemente en una comisión parlamentaria cuando le han preguntado si le quería decir algo a mis padres y contestó de la manera que contestó. Nos desprecian a las víctimas, nos desprecian a los que reclamamos justicia. Por eso yo quiero decir que claro que hay que seguir. Aunque nos cuesten años o perdamos años de vida, creo que nos lo debemos a todos los que estamos aquí, se lo debemos al conjunto de la sociedad, sobre todo para hacer una sociedad democrática garante de justicia, para poder proteger todo lo que decíamos. No me quería extender más, sí que me gustaría mandarle un mensaje a la ministra, que espero que le llegue. Esperemos que con esta buena intención de poner en marcha otra vez la jurisdicción universal no olvide incluir entre los supuestos del ejercicio de la jurisdicción universal los crímenes de guerra cometidos fuera de España cuando estos hayan quedado en la impunidad en el lugar donde se cometieron. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu intervención. Hablaba David de verdad, justicia y reparación. Bueno, están las garantías de no repetición y una muestra de que si no existe verdad, justicia y reparación, no hay garantías de no repetición. Lo vemos en que a lo largo de muchos años se siguen cometiendo este tipo de crímenes. Así que es imprescindible que se pongan en marcha estos mecanismos del derecho internacional. Decía hace poco Fabián Salvioli, nuevo relator para la verdad, la justicia y la reparación, que el derecho no falta, lo que falta es la voluntad política.